Om Shanti, querida familia, bienvenidos a la Yagya Viva. Welcome, Kala. Welcome to the Living Yagya. So today is a very special day. Hoy es un día muy especial. We are going to remember our very, very dear brother Jagdish, who was such a special soul in our life, in the Yagya, and in Baba's service. So first of all, Kala, we want to show a little video on him, and then I will welcome you and introduce you. So vamos a ver primero un videito. Damos la bienvenida. Hoy tenemos la fortuna de tener a Kala, que después la voy a introducir. Vamos a primero ver un videito del hermano Jagdish y luego vamos a escuchar la experiencia de Kala. भगवान का बनकर चित्रगुप्त है, देवदूत तुम आए थे। भगवान का बनकर चित्रगुप्त है, देवदूत तुम आए थे। और भाग्य विधाता ब्रह्मा संग तुम सबका भाग्य बनाए थे। है ऋषि दधीच है युग संजय, हमें याद तुम्हारी आई। प्यारे जगदीश भाई, बढ़िया तुम्हारी आई। प्यारे जगदीश भाई, हमें याद तुम्हारी आई। वरदान तुम्हीं ने दिव्य दृष्टि का परम पिता से पाया था। ईश्वर के ज्ञान को सहज सरल शब्दों में हमें समझाया था। ज्ञानवान कह कर गणेश भगवान ने महिमा गाई। प्यारे जगदीश भाई, बढ़िया तुम्हारे आई। प्यारे जगदीश भाई, हमें याद तुम्हारे आई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रखर प्रवक्ता थे। विद्वान बड़े ही बुद्धिमान, विशद विषय के वक्ता थे। आज्ञाकारी सच्चे सपुत, प्रभु प्रीत तुम्हीं पाई। प्यारी जगदीश भाई, हम
आई, मन में था सम्मान भरा। गंभीर बड़े तो हंसमुख भी था, धैर्य हृदय में बहत धरा। थे वक्त के तुम पाबंद बड़े, सारी खूबियां समाई। प्यारे जगदीश भाई, बढ़िया तुम्हारी आई। प्यारे जगदीश भाई, बढ़िया तुम्हारी आई। Can you hear me now? Yes, I can hear you now. Yes, because I will be your translator in just a few moments. I was just welcoming you. I was offering you these roses from Baba's garden on behalf of all of us. And thank you so much for being with us. Thanks for giving us your time. And we would love to hear from you, sharing on this amazing jewel that our brother Jagdish was, what he meant to all of us, how much we learned from him, what he meant for the daddies at a time of expansion, how he was the instrument for Russia. I mean, he's just an amazing, amazing jewel. Today, I suddenly remembered that he left us 25 years ago. Amazing. Sister Mohini was with us in Uruguay at the first call of the time that was held outside of India at the same time that he left his body. So she was very, very touched by that. Oh, really? It happened here in South America. Le digo a Kala que le damos la bienvenida. Ella, con mucha gratitud que nos está dando este tiempo para estar con nosotros, para compartirnos su experiencia con el hermano Jagdish, esta joya de Baba que fue un instrumento tan valioso para enseñarnos a nosotros, cuánto le significó a las daddies tenerlo, cómo fue responsable de la fundación de Rusia. Y bueno, le contaba que cuando él partió hace 25 años, Sister Mohini estaba aquí en Uruguay en un Call of the Time, así que ella estaba muy conmovida porque ellos fueron muy compañeros en el servicio. She was very touched, Mohini Didi, because they were very good service companions, and she was so sorry she couldn't be there. But Right. anyway, that's, as per drama, it will always happen like this. So Kala, over to you. We'd love to hear from you. So I'll be your translator. Ahora sí, Germán, ¿me puedes poner como traductora, por favor? First of all, thank you so much. First En of all, lugar, thank you for having this muchísimas wonderful series, gracias. our Gracias Living por Yagya, tener the Living Yagya. esta I Yagya think it's such viva. a wonderful idea to keep Creo the que es Yagya una idea alive in tan this way by maravillosa talking reunirse de about, esta by manera, exposing our most dear and near senior ancestors, recordando a those nuestros who, those who seniors have not más met queridos, them or a seen los them, or niños. just to introduce them to the virtues. Today, of pues, course, is Es Jagdish lindo Bhaiji's day, estar actual expuestos day, a él, and so y it's hoy very, es el very día de Jagdish, fortunate por and lo cual es auspicious, I muy think, that auspicioso y you all are doing afortunado this today, que and that ustedes I'm están also haciendo invited, esto and I'm hoy, very happy, pero que very también yo estoy thankful, invitada y yo estoy grateful muy that feliz y muy his memories are agradecida coming back, de que sus kind of to life. memorias me You know how it están is, 25 volviendo, years ago y saben feels cómo like es, hace that was such 25 a long time ago. años, And parece yet, tanto once you start tiempo. remembering Y someone, sin embargo, una vez que it's comenzamos like a it's a recordar flood a of alguien, memories, and es it's a flood como of que es una feelings, and it's inundación de full of, recuerdos y de the sentimientos, feelings that you have y, for that soul, as well as the feelings pero of that soul would have had for emergen you. los sentimientos So que my uno tiene exposure por to esa alma y Jagdish los sentimientos Bhaiji que esa was alma kind hubiera of, tenido I por would uno. say, Entonces, not la long inspiración para compared to mí the hoy time I'm es in que Gyan now. no fue At tan least being larga close to en him, or términos de being mi enough tiempo en familiar with Gyan, him in the estando beginning days. I cerca know how o it is to, estar con very él carefully al meeting your principio. seniors
uno tiene mucho cuidado, el encuentro con los seniors, uno no sabe mucho de él. Yo lo veía en Madhuban, yo me lo cruzaba en Madhuban y tenía una cara muy seria. Era una persona que abiertamente nos daba la bienvenida y podíamos abrir una conversación con él. Y las daddies siempre lo ponían al frente y siempre veíamos como él venía enfrente de Bapdada y él estaba, él tenía tanto respeto. Yo siempre admiraba la manera en que él no podía darse cuenta que él no tomaba todo ese crédito, esa importancia que le daban a él. Cuando alguien toma esa alabanza, uno lo puede tomar de una manera muy consciente del cuerpo, pero uno podía darse cuenta que a la distancia lo veíamos en el escenario, él estaba muy por encima de todo lo que pasaba y lo que pasaba con él. Y la primera impresión que yo tendría, aunque era una persona un poco distante, era de una naturaleza muy suave y no era como alguien así impactante que se excitaba por las cosas, sino que tomaba todo de una manera muy serena, un paso a la vez, y definitivamente había mucho que él tenía que enfrentar. De hecho, todos sabemos que Jagdish Pai, al menos lo que primero que me impactó a mí era el número de libros que él había escrito y la cantidad de libros que él habría leído en su vida, porque él era un devoto muy férreo y era un devoto muy culto, por lo cual cuando él llegó a Baba, todos esos libros estaban en su mente y era muy difícil para él quizás absorber el conocimiento de Baba de manera que yo estaba sorprendida cuando escuché su historia, cuánto él sabía y cuánto él había leído y cómo él había hecho su camino devocional, sus reflexiones devocionales, y cuando él vino a Baba, el conocimiento de Baba lo derritió, como Baba lo derritió. Entonces, por un lado, tenía este intelecto tan inteligente, un intelecto tan sagaz, pero él estaba tan dispuesto a recibir de Dios. Y para mí eso era una novedad, porque alguien que ha leído mucho quizás no va a aceptar el amor de Dios de la misma manera, pero para él fue una gran inspiración. Para mí, eso me abrió a mí el corazón cuando yo escucho la historia de Jagdish, de cómo Baba lo derritió a él y cómo él se derritió con el amor de Baba. Y cuando las hermanas se derriten o se sienten abrazadas por el conocimiento de Baba es diferente, pero cuando un hermano se siente tan tocado por el amor de Dios y cambia toda su filosofía, su manera de pensar, su manera de ser, realmente me conmovió esos días, porque no veía tantos hermanos en esa época, entonces verlo a él y escuchar su historia y su transformación después de venir a Baba, y realmente eso, y él llevó el conocimiento al nivel más alto. Todos los libros que él había leído y toda esa información, él revirtió todo eso y puso toda esta sabiduría de Dios, escribió los libros, hizo que los libros de conocimiento fueran disponibles. Yo estaba muy sorprendida con eso. No sé, el hecho mismo de que cómo él continuaba escribiendo y continuaba escribiendo. Entonces en esos días, claro que estábamos todos muy interesados en leer libros y solo los libros de Jagdish Pai eran los que teníamos, pero la variedad de libros que él había escrito y la variedad de explicaciones que él había dado, creo que era realmente sorprendente para mí. Y claro que todos hemos escuchado en su historia cómo él recibió la bendición de la lapicera
Baba había dado le había dado a todos una tarea de escribir un artículo, tenían que escribir una carta. Y todos habían escuchado, quizás todos escucharon esta historia ya, claro que todos tenían una razón para decirle, Baba, no pudimos escribir, no pudimos hacer la tarea debido a que se había producido un apagón. ¿Y qué hizo él? Él se fue a la luz de la calle y se sentó ahí a escribir. Y eso me conmovió mucho, esa historia me conmovió mucho, porque él siempre conectaba con el presidente, él siempre conectaba con la historia. Creo que hubo un presidente que también escribió a la luz de la calle, pero aquí era alguien de la Yagya que era igualmente educado, pero su compromiso a Dios, porque venía venía de Dios lo que él tenía que hacer. Para mí ese tipo de respeto que él tenía por Baba siempre me atravesó muy fuertemente, y uno podía saber que aunque Jagdish Baba siempre se encontraba con Baba, cuánto respeto él tenía por Baba, y él hacía lo que tenía que hacer, aun cuando no estaba de acuerdo con usar una guirnalda, él aceptaba esa guirnalda con tanto amor y con tanto respeto y con tanta consideración, porque sea que él se lo estaba poniendo. Entonces, todo eso estaba bien, pero en mi observación práctica de Jagdish Pai, lo que me conmovió era su relación con las daddies y con las hermanas, porque yo no estaba en la misma ciudad que Jagdish Pai, pero yo lo veía interactuando con las daddies. A veces desde la distancia, a veces lo veía cerca, y cuando las daddies lo ponían a él al frente o le daban a él la primera oportunidad para que hable, él siempre decía, Daddy, no soy yo quien tiene que hablar primero o quien tiene que aceptar nada primero, tiene siempre que ser Daddy G. Y siempre me preguntaba, para un hermano girarse así, para que alguien con un intelecto con tanta sabiduría y conocimiento mundano, darse vuelta totalmente, y no solamente él tenía el conocimiento de Dios, sino que había entendido las maneras de Dios y había creado esta cultura de humildad que todos vimos en él. Eso siempre me ha conmovido. Las hermanas mayores, Daddy G uno lo puede entender porque él las respetaba, pero a una de las hermanas más jóvenes, a tantas hermanas más jóvenes, y cuando yo lo vi, era siempre las hermanas primero, las hermanas primero. Él siempre daba la oportunidad, y aun cuando escuché historias de ellos interactuando con Jagdish Pai, siempre hablaban del respeto que él tenía. ¿Y por qué eso era así? Porque Baba había puesto a las hermanas primero, las madres primero. Baba había creado este sistema de la Yagya de poner a las madres al frente. Y siempre me preguntaba qué le hubiera llevado a él. Su transformación era tan sincera, tan total, que nunca sentí ningún tipo de esfuerzo viniendo de él o ningún tipo de duda viniendo de él. Era muy natural para él poner a las hermanas al frente de él. Y claro que en el cuadro que siempre hablaban de su puntualidad, en el videíto se hablaba de la puntualidad de él, era súper preciso en todo lo que hacía. Yo no tenía una experiencia de primera mano de trabajar con él, pero de las historias que escucho de las hermanas que solían trabajar con él, era que tan preciso, que era muy difícil de agradarlo hasta el punto de poner los puntos y las comas, pero dice mucho acerca de su esfuerzo
no solamente era algo externo, sino que era una precisión que venía de su estado interno. Y saben que uno de sus famosos slogans era, o yukti, no sé si era un yukti, pero era un principio famoso de él, del que él hablaba, era que cuando tu estado interno es bueno, entonces también eres capaz de crear ese tipo de logros externos de acuerdo a tu estado interno. Y él siempre conectaba estas dos cosas, lo que pasa afuera, de acuerdo a lo que pasa adentro. O sea que el estado interno de la mente y su correlación con el mundo externo. Y él organizaba de la mejor manera, todo lo hacía. Y a veces no funciona tal cual, pero desde las clases de Jagdish, una de las cosas que yo sí he tomado es que voy a hacer mi máximo, voy a prestar atención no tanto a lo externo, sino pensamos que si hago esto preciso y aquello preciso y lo otro preciso, entonces todo va a ser exitoso, pero muchas veces no sucede. Entonces, la atención que él llamó a mi atención interna, mi estado y cuánto todo está conectado, lo que pasa externo es la correlación que existe en la relación con las personas, en términos de proyectar lo que pienso. Hay tantas cosas que uno puede percibir antes que las cosas sucedan desde el estado del ser. Y muchos detalles se olvidan si uno tendría que simplemente ver las cosas, recibiría también un toque si uno está en el estado de la mente correcto. Entonces yo siempre solía admirar eso, que claro que había muchas alabanzas con las que salió, y otra cosa que yo recuerdo claramente, él vino a New York una vez, estaba yo viajando un poquito con él, iba a todos los programas con él y lo acompañaba a los diferentes lugares, y yo veía cómo todos lo trataban como un Brahmin, la familia. Él no aceptaba nada extra, nunca esperaba nada, él tampoco aceptaba nada. De hecho, era tan disciplinado en sus maneras de ser, en su manera de comer, en su manera de sentarse, de todas las maneras. Y yo noté que él tenía solo una cantidad específica de comida, tantos chapatis, no más ni menos. Esta cantidad de sabji, ni más ni menos. Solo un poquito de ítems en el plato, ni más ni menos. Él era muy autodisciplinado y autocontrolado. Y lo vimos como él se mantenía su personalidad, así cuán disciplinado, un yogi tan disciplinado que él era, que realmente esas vibraciones emanaban de su personalidad, como él practicaba, sus hábitos eran tan aterrizados, nada extra, nada de más, nada de menos. Yo también estaba muy sorprendida y claro que intenté muchas veces de ser así, pero no es algo que surge de tu querer hacerlo externamente, sino que tiene que venir de tu estado interno, de esa ecuanimidad. Baba habla de esa ecuanimidad, igual en tener más, igual en tener menos. O sea, igual en cualquiera, si tienes abundancia o si tienes algo menos. No debería haber ni siquiera una expresión en tu rostro de que no has recibido lo que querías. Entonces, yo vi eso, era un yogi extremo en eso también. Era autocontrolado, era un poquito
También tenía algunas cosas I como don't think it disciplinadas de showed Hatha consciously, Yoga, it always pero came from, no se to me at mostraba least, it always como appeared Hatha like it was Yoga, coming from sino que deep siempre sadhana. aparecía como que We all venía talk de about su sadhana, but when I profundo think of sadhana. I just think of Jagdish Pai, Cuando that he pienso was a en person that sadhana, was never de attached to esfuerzos, any pienso en sadhana Jagdish Pai. methods or Él es una devices or persona que anything, nunca estaba, but he was always nunca into estaba pegado a focus on ningún his sadhana, his recurso, a spiritual ningún endeavor. aparato, a And nada. whatever Él that estaba spiritual siempre endeavor centrado brought en him, he su accepted en it su totally. sadhana, But anything lo extra, que era anything, su he responsabilidad would not espiritual, él want lo it or expect aceptaba, it. pero ninguna otra So, cosa, él no quería nada ni so esperaba in that nada. respect, as I said, Entonces, and en of ese course, he had a respecto, very beautiful como sense of dije, balance claro que él and tenía personality. un As much as he sentido was muy serious, de most of equilibrio, us knew him así as como él somebody era serious, serio very, y kind of todos lo stern in conocíamos como alguien muy his, serio y muy demeanor and estricto en su personality. But when expresión, he started to en give su class, personalidad y sus maneras, pero cuando he empezaba a dar himself would burst clase, out into laughter. él I don't know how mismo many of you se have heard him estallaba de burst into risa. laughter in the No middle of sé a quiénes class de and not ustedes be lo able to stop. escucharon morirse de At risa his en una own clase jokes, de las cosas que he would, decía, de sus break a propios, joke de sus and he would propios, always de sus apply a propios sense of bromas. humor Él se and reía, told a joke that everybody tenía would un lindo understand, sentido de very few humor. might No understand, but era, then he a veces himself, no it was era so un amusing sentido del that humor he couldn't stop que laughing. todos le So there was a entendían, pero él se larger, entretenía tanto con side sus to him. propios chistes. I think that Él tenía como some mucha people might levedad dismiss, but interna. I really enjoyed Algunos quizás a se couple of perdían la times that broma, it pero happened when I was yo in la that verdad es que I disfrutaba couldn't mucho believe, de él varias he was veces. laughing Yo and no podía laughing and laughing, creer and que él he se couldn't reía y se reía y se stop himself reía. from laughing. Y él no podía So, parar de reírse. I think this is some of the things that I'm getting Estas son back algunas de las to cosas que the quiero examples that always decirles. comes, Y that claro que in está the el path of ejemplo devotion, they always que show the surge del example of camino de la Ganesh, right? devoción, que And muestra I el always ejemplo thought de of Ganesh. Jagdish Y Pai when the siempre story was pensé related or que when we talk esta of him. historia se Of course, we all know relacionó Ganesh con is él the one who como has Ganesh. more Todos wisdom saben que in the Ganesh God is the es God of el que wisdom. tiene la But sabiduría, there's a es el Dios de story la that goes sabiduría. that, there Pero were hay una supposed to be historia que two dice sons que of tenía Shiva, que of haber dos Shankar, hijos de Shiva. what Esta people es la have historia de called the Ganesh. personality. Entonces, But he had two entonces sons, and one was él Kartik tenía and one dos hijos Ganesh, right? y uno era Kartik And y so otro they era were both Ganesh. told to go around the whole Entonces world ambos and se come les back, dijo que tenían que dar la And vuelta al mundo the test entero was y who can do volver. it the fastest. Y la prueba es quién lo va a hacer lo más rápido. He Entonces went around the whole world práctica and he took a little time. dio toda la vuelta al mundo y se But llevó what did mucho Ganesh tiempo. do was he went around Pero ¿qué es lo que his mother Ganesh and father, hizo? and of course they Él Shankar, dio la vuelta Parvati, and alrededor de their sus father. padres, So he Shankar went y around que the era world su padre y su in a madre, circle dio la around vuelta alrededor de Shankar sus and Parvati. padres, de And su he said, madre, "Yes, I've de gone su around the whole padre world. Shankar y Parvati. I Dice, yo finished ya my di la purpose, vuelta so al I came mundo, first. ya But terminé he came mi, before his yo brother. terminé, yo llegué And that's primero, the wisdom, llegó I antes que think, su that hermano. Jagdish Pai Y had, esa es la that sabiduría once que Jagdish Pai he tenía. had Había hecho a all sus the padres su knowledge mundo, and wisdom entonces of dio the la rest vuelta of de the sus world. padres nomás. But once he Entonces él found no tenía God, la sabiduría, and tenía especially la when he sabiduría del found mundo God as Loki, pero Father, una vez que encontró a Dios, the world didn't matter to him. especialmente a Dios como padre y He madre, el mundo actually ya no le was importaba so a él. satisfied and Él, so de hecho, much, estaba tan in love satisfecho with that y estaba mother, tan father, Baba, enamorado con that esa he didn't madre y take the padre, world con and if Baba, you claro, gave him anything que of él the no world, I'm mantuvo sure el he would mundo ni nada del mundo not en su traded it cabeza. for what he had found in Él, Baba. So his por lo que level él of había encontrado en recognition, Baba. his Entonces depth of su grado de reconocimiento, understanding, su and profundidad, of course su also his entendimiento, y claro the height que of his inculcation of knowledge, la actually. estatura de One su thing to inculcación understand del intellectually, but conocimiento to es actually apply it, una cosa es that wisdom in entenderlo practical life, intelectualmente y otra cosa I es think this aplicar is esa what sabiduría en la seniors and vida daddies always práctica, y yo respected creo in que his esto es lo que los that he would seniors be y the las one daddies to actually implement and respetaban tanto en él, relate, y él era el que be that implementaba bridge, y to convey the embebía, knowledge to the world. inculcaba And this is what y he came up aprendía with so para many darle el beautiful inventions conocimiento of al mundo, y es por eso how que él to pudo salir reveal the con tantos knowledge to the world. inventos
de cómo So he revelar el had, conocimiento al kind of mundo. dealt with knowledge Él at all the different levels había that tratado are con el capable conocimiento of antes, processing of pero él knowledge and quería feeling. llegar So that a always, nivel de you know, perfección brought en el him to tears. conocimiento y eso Not only did he siempre keep the me knowledge to conmovía hasta himself, las but lágrimas. he wanted to No share no it with the solamente whole se world. guardó el So conocimiento he had para sí come mismo, to the sino world que lo compartía through con the el knowledge mundo of entero, Baba. porque él se conectaba con el So, mundo a través del to, conocimiento de Baba. I don't know how much time I have. Entonces, voy a terminar acá el tiempo que tengo. Thank you, Thank Carla. Thank you so so much. much. That was, I I mean, mean, we we couldn't couldn't have have chosen anyone anyone more accurate to to share share about about. him with such depth. So thank you very much. And I think everybody must have enjoyed because, of course, most of the people on this session would not have met him, or only maybe a few would have met him. So I'm sure that they're coming to know. It's so wonderful because with all these tributes that we do to our seniors, we're revealing their personality, and every year there's always something more, a little bit more texture. Digo que no podríamos haber elegido a nadie mejor para que nos hable de Jagdish. Espero que hayan disfrutado mucho de la sabiduría de Kala y de cómo ella lo percibió. Y es tan lindo que quizás muchos de ustedes no lo conocieron a Jagdish, pero cada año con el tributo de los seniors nos vamos enterando de un poquito más, un poquito más. It's like making them alive, so alive in people's lives, no? So it's very generous of you to share whatever you learned from him, however he has inspired you and touched your life. So thank you very much. And now we're going to watch an interview that was done to Jagdish. It's going to be translated into Spanish. So I'm sorry that there won't be English version for you because it's already translated. We're not doing live translation. So thank you, Kala, so much. Thank you. Vamos a Thank you for escuchar having ahora me, una- thinking of me, and hello una- to everyone. Lots of love to everyone. A ver, wait a minute. Wait. Thank you. Thank you very much. Vamos a escuchar ahora una entrevista que le hacen al hermano Jagdish, así que lo pueden ver y escuchar a él también. So thank you very much, Kala. So now my question is about your yogi life. Ahora mi pregunta es sobre tu vida We yogi, can hear, porque yogi life we can see el and gyan lo feel. escuchamos, So pero la vida yogi silence podemos verla y sentirla. plays a El important silencio role in your, juega un papel yogi muy life. So I'd like importante to ask you to tell us en a tu little vida bit yogi. about Entonces the yo quiero experience of preguntarte que nos silence cuentes you are having sobre in la meditation. experiencia de silencio que tienes en meditación. Bueno, en realidad, las experiencias de silencio no son solo cuando estoy sentado especialmente en meditación, sino en otras partes del día también experimento silencio. Desde el primer día que yo vine a esta institución, era mi práctica despertarme a las 2 de la mañana, 2 después de la medianoche. En mis días de Bhakti me dijeron que lo mejor es encontrarse con Dios a las 2 de la mañana. Él te daría fácilmente una cita para encontrarse en ese momento. Entonces yo me despertaba a las 2 de la mañana. No es que yo ponía una alarma, pero mi reloj biológico, yo simplemente pensaba que me iba a despertar a esa hora y automáticamente me despertaba. Y yo experimentaba como si yo estaba con Baba. Y en ese entonces, naturalmente, incluso físicamente no había nadie allí. Y espiritualmente también yo sentía que yo estaba con Él. Había silencio en la atmósfera, en el entorno, silencio en la habitación donde yo estaba y silencio en el interior. Y cuando yo recordaba a Baba, en esos momentos yo experimentaba silencio profundo. Y también, cuando yo vine a esta institución, antes de eso, cuando yo era un niño que iba a la escuela, me pasaba frecuentemente que yo de repente iba
a algo como un semitrance, se podría decir. El entorno desaparecía de mi vista. Yo sentía que yo estaba en un mar de luz, flotando en el mar de luz, en un silencio muy profundo, en una paz muy profunda. Y en ese entonces yo no podía entender qué era esto. Entonces yo le preguntaba a mis seniors en el camino de la devoción, en mi camino de la devoción, ¿qué era eso? ¿Por qué ocurría eso? Y ellos decían, bueno, de pronto en tu vida pasada tú has hecho mucho bhakti o mucha meditación. Y bueno, entonces ahí yo también experimentaba silencio. Pero bueno, esa es una larga historia, pero para mantenerlo corto y para responder tu pregunta, yo diré que me amo el silencio y que por lo tanto, y bueno, la naturaleza de mi trabajo también es que yo puedo hacerlo mejor si estoy en silencio, porque Baba me hizo un instrumento para la diseminación del conocimiento. Entonces, ¿cómo yo podría hacer esto? A menos que esto realmente esté asentado en mi mente, a menos que yo realmente lo entienda. Y Baba me ha bendecido con silencio, yo diría. Yo he tenido ese tipo de experiencias. Entonces el silencio juega un papel muy importante en mi vida, en mi transformación, incluso con mi trabajo de escribir. Antes, cuando yo escribí la Gita real, y en hindi se conocía como la Sachi Gita, no se ha impreso por muchos años, pero ahora vamos a imprimirla en el futuro cercano. Imprimimos solo 2.000 copias en ese entonces y pienso que más de 1.000 personas vino a Gyan. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba escribiendo, mi bolígrafo estaba en el papel, yo sentía que Baba estaba haciendo esto y yo estaba en silencio profundo, yo lo experimenté. Supongamos que estoy escribiendo sobre Paramdam, sobre el mundo de las almas. Yo siento que yo estoy en el mundo de las almas, escribiendo sobre Shiv Baba y estoy experimentando Shiv Baba. Entonces, no es solo que yo experimento el silencio solo cuando estoy meditando, especialmente, o como se dijo anteriormente, mientras cuando estoy haciendo mi trabajo. La naturaleza de mi trabajo es tal que yo experimento silencio, pero gradualmente se me dio trabajo administrativo, organizacional, y había muchas agitaciones en los días anteriores. Tuve que afrontar la posición pública en nombre de la institución. La gente entraba en litigación, yo tenía que ir a la corte y entrar en tales casos, etcétera. Pero incluso entonces estoy muy agradecido con Baba debido a sus bendiciones. Y por eso yo tuve Because you ese are also a regalo especial spokesman del of the silencio de él. university. Bueno, porque tú también eres el portavoz de la universidad. No, Bueno, Baba lo ha that's what you're dicho doing. así. So how do you Bueno, combine entonces eso es lo que estás haciendo. speaking and Bueno, ¿cómo silence? combinas Because while hablar speaking, y how do we estar en remain silencio? silent? Mientras hablas, ¿cómo mantienes tu mente en silencio? Es como si simplemente viene y mi mente trabaja muy fácilmente. No es que tengo que concentrarme mucho, por ejemplo, para ir en la profundidad de un punto. No tengo que pasar horas o que tengo que hacer un trabajo muy duro, muy fuerte de mi parte. Así como la lluvia cae de las nubes, el conocimiento viene de Baba directamente a mí. Yo siento que está viniendo. Y así como la leche viene de la ubre de la vaca, también viene a mí de Baba. Entonces así yo Some también siento el Brahmins they silencio. say um, Algunos that brahmins it's very dicen difficult if you have to use que your es muy intellect difícil and to be si silent tienen que and in usar su remembrance at the same intelecto y estar time. en They say silencio y when en we are el using recuerdo our al mismo hands, tiempo. it's Ellos easier to dicen que cuando remember estás Baba and to utilizando be tus silent. manos But es when you más have to fácil think recordar a Baba and y working estar on a en silencio, pero computer cuando or tienes things que like that, pensar they feel it's y more trabajar en un difficult. computador o este tipo de cosas, ellos sienten que es más difícil. El intelecto y el silencio no son oponentes, ellos no tienen ninguna enemistad entre ellos. Ellos pueden trabajar juntos, pero tengo que sentir que este intelecto ha sido dado por Baba y yo me entrego a él totalmente.
Baba solía llamarme Ganesh muy frecuentemente, incluso durante cuando la Murli estaba siendo hablada. Y esas Murlis no están disponibles hoy en día porque solo tenemos las Murlis de 5 o 6 años. Antes, él solía llamarme incluso en las Murlis Ganesh. Y saben, Ganesh, Ganpati, se muestra con la cabeza de un elefante. ¿Por qué? Es simbólico, porque ellos dicen que esta cabeza de ser humano eh, fue cortada y luego, debido a alguna operación, porque Dios es el mayor cirujano, él pudo hacer el trasplante de la cabeza. Gente ha sido capaz de trasplantar corazones, de pronto hígados, algunas otras cosas, pero Dios trasplantó esta cabeza en mí, cortando, removiendo mi cabeza humana. Entonces, si el intelecto viene de Él, entonces yo siento que incluso si mi intelecto si está ocupado con trabajo, está con Baba, no hay problema. Yo siento, pero por supuesto hay algunas preguntas difíciles en la vida, algunos momentos de irritación, de provocación, de tentación, cuando vemos mucha injusticia, cuando sentimos y vemos que hay mucha crueldad, la gente es tan mala, se comporta muy mal entre ellos mismos, incluso entre los yogis, entre los bekas. Cuando sentimos que los valores no están siendo observados de manera apropiada, entonces de pronto tú te puedes sentir molesto e incitado en tu vida. Y por esos momentos puede parecer que has perdido tu silencio, pero yo personalmente siento que los valores no son simplemente para tenerlos en un casillero, en un cajón. Ellos tienen que ser utilizados. Si yo creo en la justicia, yo debería ver que se haga justicia. No simplemente tengo que hablar y dar charlas sobre la justicia o escribir sobre la justicia, pero como ser humano, como BK, como un yogi humilde, si puedo hacer algo de esfuerzo para que alguien reciba justicia, para remover las lágrimas del rostro de alguien que han sido torturado y con quien no se ha hecho justicia, si yo hago esto, yo me voy a sentir más feliz. Entonces, en tales momentos, cuando siento que los valores han sido puestos de lado, olvidados, po- entonces yo algunas veces en esos momentos yo siento de pronto por un corto tiempo, siento que estoy perdiendo mi silencio interior. Exteriormente tengo que quedarme en el silencio porque soy un instrumento, porque estoy haciendo el servicio de Baba. Tal vez las personas sienten que interiormente yo tengo ese tipo de incomodidad en mi mente, pero de la historia humana y extensivamente, intensivamente, yo sé cuán crueles los seres humanos han sido con otros seres humanos. Y yo siento que si estas cosas continúan incluso hoy, cuando Dios ha venido y nos ha dado un conocimiento tan hermoso, entonces yo siento que tengo que hacer mi deber, no simplemente quedarme sentado en mi puesto, en mi asiento y no hacer nada. La conciencia de testigo no quiere decir que yo debería, no quiere decir que no hablo, el silencio no quiere decir que no hablo. Cuando tú ves la historia del Mahabharata, sabes, cuando Draupadi está siendo, está siendo desnudada, se le está quitando su sari y los acharyas, los dronacharyas, Vishampitama, esos grandes guerreros, aquellos quienes se les consideraban grandes líderes, muy cercanos al trono, ellos se quedaron en silencio y y ellos a los demás le daban instrucciones a las personas de que tenían que ser valientes, etcétera. Y a pesar que eso estaba ocurriendo de manera práctica, ellos se quedaron en silencio. Yo siento que ellos hicieron de algo muy incorrecto. Es una historia, es simbólico, pero yo siento que yo no debería repetir lo mismo. Si estas cosas ocurren, yo debería saltar a la escena y hacer algo, saltar en el acto y hacer algo, si puedo hacerlo. Y esto me ayuda mucho porque antes en el curso, en el crecimiento de esta institución, hubo mucho criticismo, mucha oposición. La gente se oponía amargamente a esta institución y yo tuve que afrontarlos porque en ese entonces solo habían 5 o 6 hermanos dedicados en esta institución cuando yo vine. Ahora
algunos de ellos ya no están allí, solo 3 están allí, pero fue por muchos años. Fue después de 1971 que otros hermanos se dedicaron. Antes de 1971 o el 69, solo éramos 5 o 6 máximo. Entonces yo tenía que correr de un lado de aquí a allá, de allá a aquí, simplemente para afrontar la oposición pública. Y luego yo pensé que el silencio para mí no significa que yo debo hacer nada. El silencio significa que debo tener paz interior, silencio interior, empoderarme a través del yoga con Dios y hacer algo. Esto es lo que significa el silencio. Gracias. Tú hablas mucho sobre las relaciones. Por muchos años tú lo has hecho, pero siento que los últimos años tú has hablado mucho sobre las relaciones también entre yogis. Y ayer en tu clase, ¿las relaciones entre qué? Entre yogis. Y ayer en tu clase tú dijiste, no arruinen sus relaciones los unos con los otros. ¿En qué manera tú estabas diciendo estabas poniendo esta idea? Porque Baba también dijo en la Murle del 15 que no luchen, no peleen entre ustedes. Y aquí estamos en esta reunión espiritual, en este grupo espiritual, y aún estamos peleando, teniendo sentimientos negativos los unos por los otros. ¿Qué es el futuro de esto? Yo pienso que lo que yo quiero decir, lo que quise decir es que debemos observar algo de gracia, debe haber realeza en nuestros modales, debemos tener mucha dignidad en nuestro comportamiento, deberemos respetar a todos los seres humanos, incluso cuando alguien se está comportando mal conmigo, insultándome, criticándome. Entonces, cuando yo digo que no debo arruinar mis relaciones con él, bueno, aquí estamos en esta situación donde la relación puede romperse o destrozarse, pero lo que yo siento es que si yo hablo de esa persona con un tono amoroso y observo mi balance de la mente, no pierdo mi temperamento y considero la dignidad de esa persona, él tiene el derecho de estar en desacuerdo conmigo y es su propio derecho a decidir cómo se comporta. Pero ahora, si no ahora, más adelante esa persona se dará cuenta que yo no he hecho nada mal a esa persona, que he sido buena persona con él. Entonces la relación no tendrá ese, esa oportunidad de destrozarse y esa relación podrá ser restaurada fácilmente después. Otras veces, supongamos que yo estoy con alguien, estoy trabajando junto con otras personas. Luego, cuando yo digo que yo no debería arruinar mis relaciones, algunas personas, debido a algunas razones, tienen tensión en su vida, ellos gritan, ellos hablan muy fuertemente, de manera inesperada, son agresivos en sus modales. Entonces yo debería entender que hay alguna razón. Hoy me parece que están un poco perturbados, entonces yo no debería pensar en eso, no me debería importar. Yo debería ser buena persona con ellos, sonreír a ellos, tratarles de ayudar a salir de esa situación. Entonces yo trato de ajustarme y esto es lo que estoy tratando de decir. Esto es lo que para mí significa no arruinar las relaciones. ¿Siempre eres capaz de hacer esto? ¿Tú siempre eres capaz de hacer esto? Perdón. No, no siempre, yo diría. De otras maneras ya estarían Paramdam. Pero, ¿saben? Yo estoy aquí en el escenario, en Kiansaroba, ustedes saben. Pero en una gran medida, yo diría. Y bueno, y por todos los ángulos. Yo estoy rodeado por muchas personas que son muy raras, y que no me gustan, y que, y que simplemente por ser honesto y franco, yo estoy muy en desacuerdo con muchas personas en sus modales, en sus etiquetas, su manera de comportarse, su sobre avaricia, parecen ser muy agresivos y muy prepotentes. Entonces yo tengo que lidiar con ellos. Y esto es lo que yo quiero decir, por no arruinar nuestras relaciones. Incluso cuando todo esto está ocurriendo, como yogis, como gyanis, yo tengo que mantener mi calma, mi balance, mi paz en la mente, no perderla. Esto es lo que yo quiero decir. Y en una gran medida, esto es lo que me ha dado madurez y éxito.
incluso en nombre de la institución, cuando queremos ir a encontrarnos con algunos oficiales del gobierno. Ellos han escuchado cosas incorrectas sobre la institución, algunas veces hablan muy mal y tenemos que estar con ellos. Entonces tenemos que cambiarlos a través de nuestra propia autotransformación y a través de nuestras propias olas y vibraciones de paz. Tenemos que darles paz en la mente. Esto es lo que tenemos que hacer. Y en esa medida yo pienso que he sido exitoso. De otra manera, yo también he atravesado otras situaciones donde yo estaba a punto de ser asesinado. Algunas veces la oposición fue tan fuerte, tan violenta, que la gente estaba lista a matarme con un cuchillo. Muchos de ellos. Si yo simplemente hubiese perdido mi balance, hablar una palabra incorrecta en ese momento incorrecto, yo no estaría sentado hoy aquí y bueno, estaría en otro lugar. Pero justo en ese momento, mantenerme a mí mismo, no soltar mi lengua, estar en silencio, mirarlos a los ojos. Es un alma, él es un alma, ella es un alma, un hijo de Dios. Dios es el otorgador de paz. Yo debo dar paz a esta persona. Él ha perdido su paz. Todas estas cosas, You todo also este talked conocimiento me ha about ayudado en controlling estas power, situaciones. Bueno, tú controlling también hablas power sobre el to poder de know when to controlar. stop, ¿Hablo when sobre to qué? Sobre el speak, poder de when to be controlar, saber silent. cuándo Yeah. hablar, So cuándo you will estar do en that more next silencio, week. Baba cuándo gave us detenernos. 15 days. Entonces, ¿estarás listo la próxima semana? Baba nos dio 15 días. Bueno, no solo se trata de hablar, de no hablar, todo eso, pero también cuándo hablar. Eso también es importante. En cuestiones de administración, si nos quedamos en silencio, si no hablamos, esto no funciona. Algunas veces tienes que hablar a algunas personas quienes hacen cosas muy incorrectas una y otra vez, repetidamente, tú tienes que hablar. Entonces, eso también es un poder de controlar. El poder de controlar no quiere decir que no hablo, ¿ves? Sino cómo hablo. Eso también es importante. Pero al mismo tiempo, hablar. Hablar efectivamente para que si tú quieres comunicarte con alguien, esto debería llegar, tener impacto en la mente de alguien, debería tener el efecto apropiado, deberían entender qué es lo que quieres decir, lo que ellos escuchan es lo que tú quieres decir, ellos deberían entender de una manera digna, de una manera amable, de una manera dulce, pero utilizando tales palabras que ellos entiendan. Hoy Jagdish Pai estaba serio. Esto es algo que él está diciendo de la profundo de su corazón. Ellos dicen que yo molesto con chistes y que yo sonrío. Yo también hago eso, pero algunas veces también tengo que hablar. So Baba gave us 15 days Baba nos till dio next 15 weekend días in order to be hasta more hasta el self-focused. próximo encuentro para ser Yeah, there's only 1 week to go. autosoberanos. Y bueno, ya So pasó una semana, no es así, sí, solo tenemos una semana. Sí, bueno, we still aún have no es muy 7 tarde, days. ¿ves? Okay. No es muy tarde, aún tenemos 7 días, ok. Aún esos esfuerzos pueden hacerse. Tenemos que estar determinados en nuestra mente. Lo cual sea la situación, yo voy a cumplir las expectativas de Baba y está profundamente comprometido. Van a haber provocaciones, irritaciones, otras cosas donde yo voy a perder mi control, donde estoy seguro que, pero tengo que asegurarme que no voy a perder mi control en ese entonces. 15 días no es mucho tiempo. Si yo no puedo hacerlo por 15 días, entonces ¿cómo podré recibir el poder de soberanía en la edad de oro, incluso por 15 meses? No lo mereceré. ¿Ves? Entonces es una gran apuesta, una gran oferta, pero solo por 15 días. Tú observas este balance por 15 días y Baba te dará tanto. ¿Entiendes? Baba dice, Mitasata, aquellas personas que dan algo y tú les das algo de retorno, algunos artículos para el hogar, algunos de plástico, de acero, de cobre. Aquí en India, lo que se hace generalmente es que la gente viene a tu calle y venden sus cosas usadas, venden lámparas,
y y ellos lo toman y te dicen simplemente danos algunos paños, trapos que tú tienes que tú no utilices. Y debido a esto recibimos mucho. Y Baba ni siquiera espera esto. Él está preparado para darnos tanto. Yo pienso que sería el mayor error, el mayor falla en nuestra parte, el mayor fracaso, Manju. Yo lo repito, el fracaso más grande de nuestra parte, si incluso dentro de estos 15 días, ¿ves? Estos 15 días, tengamos, tengamos la determinación, Baba, yo lo voy a hacer, lo que sea que ocurra, no importa. Y ahora los 15 días ya no están allí, ya perdimos algunos días, pero aún hay algunos días. Entonces dicen mejor tarde que nunca. Entonces incluso ahora tenemos que hacer algunos esfuerzos. Las dificultades van a venir. Om Shanti. Bueno, qué clase más interesante, ¿no? Qué entrevista más linda, la verdad. Ahí pueden ver lo que decía Kala, ¿no? De esta precisión que él tenía, esta disciplina espartana increíble, ¿no? Como no perdía ni un segundo. Yo también, como decía Kala, no es alguien con quien yo interactué mucho, pero me tocaba siempre traducirlo. La verdad le confieso, le tenía un poquito de miedo porque él hablaba tan rápido cuando daba sus clases. Y me encantaba ver que llegaba absolutamente puntual, siempre absolutamente respetuoso de todos, y se sentaba y tenía siempre un papelito, por ejemplo, con 10 puntos que él iba a compartir, y una vez que tenía los 10 puntos, llegaba exacta la hora y decía Om Shanti, y ahí terminaba. Y también me acuerdo de ese sentido del humor que ella dice que él se mataba de risa de las cosas que él mismo decía. Y a pesar de que uno por ahí ni pescaba el chiste o la broma, él estaba súper entretenido, era muy gracioso. Pero sí, muy serio. Y no puedo mucho expandir más de lo que dijo Kala, porque también a mí me tocó, sinceramente, el respeto que él tenía por las daddies y su humildad, ¿no? Me gustaba mucho ver cómo se dirigía a Bagdad, y vieron en el video, eh, todavía él ahí tiene salud, pero finalmente cuando ya él apenitas podía venir caminando, Baba le dijo que baile, y él bailó, o sea, increíble. Después es como, él se fue muy joven, se fue en el año 2000, y como les contaba, Sestro Mohini estaba acá en Uruguay, y estábamos en Punta del Este, en un retiro que se llamaba El Llamado del Tiempo, The Call of the Time. Ella estaba tan conmovida, me acuerdo, estaba como tan silenciosa, porque ellos fueron grandes compañeros. Y, y la verdad es que nos gustaba mucho, nadie se perdía una clase de Jagdish, era como, y él venía especialmente a Madhuban a darnos algunas clases, y ayudó mucho, pero no era un hermano que uno podía acercarse así, charlar, él como que siempre caminaba muy serio, te lo cruzabas en el patio y de Madhubam, y iba como muy concentrado, esta cosa de desinterés completo del mundo externo, ¿no? Lo tenía absolutamente enfocado de una manera muy determinada en lo que él tenía que hacer, a dónde iba, con quién tenía que hablar, era absolutamente eh, preciso, ¿no? Así que bueno, no quiero expandirme más en lo que ya también han escuchado tanto de él como de Sister Kala. Y bueno, en la Vyakti Parivar están poniendo fragmentos de sus enseñanzas también. Y de verdad que sus libros fueron muy importantes, porque en un momento en que la Yagya no tenía nada, lo único que había para leer eran los libros de Jagdish. Y felizmente su asistente, su mano derecha, un hermano de Gyan Sarovar, continuó con su legado, y él, después de la partida del hermano Jagdish, publicó varios libros a partir de las clases de él, transcribiendo clases, sintetizando clases, por lo cual hay libros más modernos de Jagdish. Jagdish escribió unos libros así gordos, enormes, que eran como una especie de Biblia, donde él hacía todo un estudio comparado. Él era filósofo, era historiador, por lo cual hacía muchas reflexiones comparativas desde el conocimiento con la filosofía, desde Nietzsche hasta Freud, hasta Carl Jung, no sé, tantas cosas, y
y también como de alguna manera replanteando cosas de la historia, ¿no? En relación, todo desde la luz del conocimiento de Baba, por lo cual fue muy iluminador en una época. Hoy no creo que la gente lee mucho sus libros más antiguos, pero estas clases que ha transcrito el ayudante, yo creo que siguen siendo libros de referencia para mucha gente, pues están llenos de métodos. No sé si hay alguno traducido, pero son clases así de pura esencia, ¿no? Porque él se tornó un ángel rápido, se fue muy joven. Creo que Jagdish tenía como 54, 56 años cuando se fue. Era realmente joven. Y Baba, me acuerdo que también le dijo, ¿no? Porque él tenía una enfermedad en el hígado y me imagino que sería cáncer de hígado, no sé, pero muy severo. Y Baba le dijo que él había explorado mucho del alma, pero no tanto del cuerpo. Y yo creo que Baba usó el ejemplo de Jagdish, porque Jagdish en su recta final adoptó una dieta completamente naturista, de jugos, de una vida muy natural, pero ya era un poco tarde, ¿no? Pero creo que ese ejemplo de él, como dejando esta comida, mucho frito, muchas harinas de la comida india, que es bien poco saludable, yo creo que Jagdish dejó incluso ese legado de que había que cambiar totalmente la manera de alimentarse. Y le daban muchísimos jugos de frutas, de verduras al final, y él estaba muy contento con eso. Así que creo que abrió como la puerta a un cuidado más consciente de la salud, a pesar de que él se estaba yendo y que no había tenido ese aprendizaje en su vida, pero al final alcanzó a poder hacerlo, sabiendo que era tarde, pero que era lo que era correcto, ¿no? Comida más natural, más saludable. Así que creo que los seniors tienen como esta generosidad de que hasta su manera de transitar lo que no es fácil para cualquiera, es igual un regalo para todos nosotros, ¿no? Ese desapego, ese estar más allá, esa incorporalidad, ese silencio del que hablaba, ¿no? En esta entrevista, qué interesante, como esa responsabilidad de que si estoy sirviendo a Baba debería estar en silencio, ¿no? Qué espectacular. Bueno, estamos pasaditos de la hora, así que sugiero que terminemos con un momento de Drishti. Espero que hayan disfrutado de nuestro querido hermano Jagdish, tanto a través de las palabras de Kala como de la entrevista. Así que ahí los estoy viendo en galería. Bueno, nadie tiene puesta su cámara, es Patricia y Concepción. Así que bueno, para quienes no lo conocieron, lindo que los seniors en todos estos homenajes se tornan como alguien muy real de nuestras vidas, ¿no? Así que lindo. Bueno, querida familia, espero que estén todos muy bien. Vamos a terminar entonces con un momentito de silencio. Gracias, Moira, por el espacio. Muy interesante cómo era su personalidad. Sí, la verdad que sí. Entonces recordemos a Baba en esa gratitud, ¿no? De tener estos ancestros que, a pesar de que no están, tenemos su legado, su ejemplo, pero también están presentes en el drama, haciendo su parte en el Advanced Party, ¿no? En el partido de avanzada, colaborando con la familia. Así que lindo. Om Shanti. Om Shanti, querida familia. Nos vemos el martes que viene. Om Shanti. Om Shanti, gracias, Om Shanti. Shanti, gracias. Om Shanti, gracias. Om Shanti.
Shanti, Shanti.